sesión de tarde de este seminario, las transmisiones de sesiones de texto antiquità ed oggi. Dado que el profesor Vitilio Costa no puede estar con nosotros hoy, vamos a dar comienzo a la segunda de las intervenciones que estaban programadas, la intervención a cargo de doña Fátima Aguayo Hidalgo, titulada La traducción en Flavio Josefo. Fátima Aguayo es doctoranda de la Universidad de Sevilla y en cotutela con la Universidad di Roma Tor Vergata. Está en su segundo año de doctorado y es becaria predoctoral del proyecto de investigación nuestro de Sevilla. Ha trabajado desde el comienzo, ya desde el posgrado, desde la enseñanza del máster, del trabajo fin de máster sobre esta figura importante y poco conocida de la literatura griega, que simboliza esa unión, ese mundo, esa mistura entre el mundo hebraico y el mundo helenístico, y por tanto tan interesante, tan importante como modelo de mezcla cultural, de conjunción cultural tan de moda en estos momentos. Va a tratar además de un tema muy interesante que tiene una repercusión no solo filológica, sino también cultural, como es el problema de la traducción en Flavio Josefo. La traducción, podríamos decir, no quiero adelantar nada, verdadera o falsa, porque toda traducción tiene esa doble versión. Así es que sin más, yo le voy a ceder la palabra a Fátima, que sigue la cuota de representantes, en este caso españoles, en este seminario, con esta idea que nos hemos marcado de colegas españoles y colegas italianos. Fátima, tiene la palabra. Muchas gracias a Javier por la presentación, a todos los asistentes, y también gracias por la oportunidad que se me ha brindado hoy de poder estar aquí y aportar mi granito de arena en este congreso y intentar arrojar un poco de luz en este aspecto sobre la figura de Flavio Josefo, un personaje muy poco estudiado, considero, pero a la vez muy importante. ¿Cómo llegué yo a plantearme este estudio? La estaba diciendo Javier, un poco empezó todo en el máster, aunque en el grado ya se fue forjando un poco la idea, y decidimos adentrarnos en Flavio Josefo un poco más ya en una tesis doctoral. Como he dicho, este punto, el de la traducción de Flavio Josefo, no es fortuito, sino que nos encontramos en él, en el estudio de los modelos usados por Josefo a la hora de elaborar la tesis. Es por ello que considero importante hablar un poco de lo que estoy haciendo, de mi proyecto, para poner un poco en antecedentes sobre este punto. Mi proyecto de tesis lleva como título Flavio Josefo y la historiografía griega, análisis de Josefo como transmisor de la historiografía griega perdida, adentrándose y encajando muy bien con el proyecto al que pertenezco y al que en la primera sesión Javier ha hecho mención, que es el del prisma romano. Y claro, es un tema que debemos abordar desde diversos ángulos, ¿no? No nos podemos adentrar de lleno desde un primer momento, sino que hay que conocer el contexto de Josefo, conocer las fuentes y conocer pues, los modelos que fue utilizando. ¿Qué es lo que pretendemos con esta tesis, ¿no? Pues arrojar un poco de luz sobre la identidad de Josefo a través de ese contenido transmitido, ver la figura de Josefo como transmisor, particularmente de los autores griegos fragmentarios. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Por qué transmitió unos autores y otros no? Y si era objetivo o subjetivo con su narración. Pues bien, esto es lo que pretendemos con la tesis doctoral. Ya veremos los frutos, si obtenemos grandes frutos o nos quedamos en el intento. Yo espero que vaya todo bien y pueda arrojar luz sobre ello. Y claro, pues en un primer momento fuimos muy ambiciosos y quisimos investigar
toda la obra de Josefo. Un graso error, porque hay mucha bibliografía de la obra de Josefo, no a lo mejor tanto sobre este punto, que es algo muy escaso y muy poco estudiado, pero empezamos a recopilar en el primer año de tesis los fragmentos, principalmente utilizando a Jacobi, en los que aparecían autores fragmentarios citados por Josefo. ¿Qué pasa? Que salió una cantidad ingente de material y es por ello por lo que decidimos solo centrarnos en las antigüedades judías, que ya de por sí son 20 libros y es mucho material de trabajo. Ya habiendo expuesto un poco lo que estoy haciendo en la tesis doctoral, os voy a hablar un poco de quién fue Flavio Josefo. Flavio Josefo pues, es un personaje que nació en torno al 37-38 y esto lo sabemos muy bien porque él mismo compuso una autobiografía, no tan segura es la data de la muerte, pero sí que la conocemos más o menos bien, que fue en torno al 101 de nuestra era. Como bien ha dicho Javier en la presentación, es un personaje muy interesante porque su biografía se desarrolla entre dos polos, Judea y Roma. Fue judío por educación, por nacimiento y demás, pero después se desplazó a Roma, donde vivió pues, la mayor parte de su vida, bajo el amparo mayor parte de los emperadores Flavios, que es ahora actualmente uno de los puntos que estoy estudiando, que es el contexto de la Roma Flavia. Compuso 4 obras: La guerra de los judíos, Las antigüedades judías, que es la que principalmente estoy estudiando, aunque en ocasiones pues, me apoye en las demás, El contrapión y la autobiografía. Como bien he dicho, Las antigüedades judías son 20 libros, escritas en torno al 93-94 de nuestra era, y Josefo pretendía, al parecer, según nos cuenta en el prólogo, demostrar la antigüedad del pueblo judío, puesto que anteriormente se habían vertido acusaciones de que el pueblo judío pues, no era el más antiguo y demás. De eso más o menos trata también el contrapión. Y bueno, pues ahí está, en teoría es eso lo que pretendo. Pues bien, ya han puesto un poco los antecedentes. Una obra fundamental para el estudio de Josefo sobre las antigüedades judías es la obra de Feldman, que en él contiene mucho material. Tengo que decir personalmente que en algunos puntos pues, estoy de acuerdo, en otros no, pero es una obra que, aunque no sea útil, necesita actualizarse, porque pues, es una obra de 1999 y es necesaria pues, ir actualizando la información porque salen datos nuevos, y es por ello que aunque la tenemos de base, hay muchas cosas que las estamos contrastando. Sobre el punto que comenté anteriormente, sobre los modelos utilizados por Josefo y demás, nos llamó la atención el segundo capítulo, que lleva como título Josephus as Rewriter of the Bible, y nos llama la atención el término rewriter, que literalmente en español sería pues que reescribió, ¿no?, la Biblia. ¿La reescribió Josefo realmente? Aquí es la esencia de la ponencia de hoy, si reescribió Josefo la Biblia o no. Claro, todas las antigüedades judías no son una reescritura, por así decirlo, antes de entrar en materia, de la Biblia, sino son los primeros del libro. Del libro 1 al libro 10 es cuando Josefo se basa en las Sagradas Escrituras o en diferentes modelos de las mismas. Es importante también, aparece en repetidas ocasiones en Feldman, la alusión al verbo mezermeneu, al que haremos alusión posteriormente,
y es de vital importancia en esta cuestión porque si buscamos en el diccionario Liddell Scott, que como mis compañeros helenistas sabrán, pues es el diccionario esencial para estudiar griego, pues literalmente dice translate, traducir. Ahí entramos ya con el término traducción o reescritura. Nos encontramos en la primera tesitura. ¿Qué hacemos entonces? Intentar dar solución y respuesta a la cuestión que hemos planteado, si reescribió Josefo la Biblia o no. Si es verdad, si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, es decir, que Josefo reescribió la Biblia, parece ser que contradecimos a Josefo. Pues ¿por qué? En repetidas ocasiones, Josefo declara que él va a llevar a cabo una obra basada en las Sagradas Escrituras, pero sin modificar nada de lo que él está viendo y lo que tiene por delante. Por ejemplo, en el Proemio de las Antigüedades dice así: en mi historia describiré detalladamente las constancias de nuestros anales en su orden cronológico, porque he prometido hacerlo en toda esta obra y sin añadir nada de lo que contiene ni quitarles tampoco nada. Siendo así, pues parece que traduce la Biblia, pero que no la omite. Seguimos ahondando. Tengo que decir que también el primer año recopilamos todos estos fragmentos, los fuimos recopilando en el primer año, que ya cuando decidimos centrarnos en las antigüedades judías, pues hicimos una categorización de todos los pasajes en los que Josefo hablaba en primera persona para, como os he dicho, el tema de la objetividad o la subjetividad de Josefo, y de esta recopilación pues tomé los fragmentos que aparecen y este es uno de ellos. Otro de los fragmentos que corroborarían que Josefo no modifica las Sagradas Escrituras es el siguiente, que ya es en la conclusión de las Antigüedades Judías. En el libro 20 dice: expuse también la sucesión de los reyes sin error, refiriendo lo que hicieron, cómo administraron el Estado y la autoridad de los jueces, tal como se encuentra descrito en los libros sagrados, pues así me comprometí a hacerlo desde el principio de esta historia. Como veis, siendo así, Josefo pues no modifica nada, y tanto al principio como al final de su obra, pues parece ser que siempre tiene la misma idea y se mantiene claro en lo que piensa. ¿Cuál es el problema? Pues como en diversos puntos Josefo es una persona muy oscura, que no dice las cosas muy claramente, y nos encontramos con pasajes que dicen todo lo contrario. Entonces, si decimos que no reescribió Josefo la Biblia, estamos de acuerdo con Josefo, es decir, como hemos visto en los apartados anteriores, parece ser que él no nos modifica, pero entonces nos topamos con pasajes como este. En el libro 6 dice así: podría decir mucho más de Saúl y su valor, porque el tema lo permite, pero por no parecer excesivo en su elogio, vuelvo a la historia de la que me aparté para hacer esta digresión. Es decir, que él, como veremos también en otros pasajes, añade u omite información en función de lo que a él le interese en cada momento. Esto se lo permite el uso de varios modelos para la reescritura de las antigüedades judías, porque al usar varios modelos él toma la información de cada uno en función del tema que esté tratando. Otro de los pasajes es uno que aparece en el libro 9, que dice así: muchas otras cosas predijo este profeta de Nínive, las que no considero conveniente explicar para no resultar molesto a los lectores. Todo lo que predijo de Nínive se realizó 115 años después, pero bastante se ha dicho sobre el particular. Es decir, vuelvo a omitir información sobre Nínive, porque no le conviene en ese momento hablar más de este personaje. Tanto el pasaje anterior como
Este del libro 9, como vemos, son pasajes en los que Josefo decide omitir información. Pero también nos encontramos con pasajes en los que añade información de su cosecha. Sin más, como ya he adelantado anteriormente, en la categorización que estuvimos haciendo el primer año de tesis, en total salieron como unas 75 páginas de todo pasajes en los que Josefo habla en primera persona y modifica la Sagrada Escritura. Y ya centrándonos en lo de la reescritura de la Biblia, del libro 1 al 10, como hemos dicho, encontramos más de 10 inclusiones sobre datos de interés o de la actualidad del propio autor. Es decir, es imposible que si él toma de base un modelo, existan datos de su propia cosecha y de su propia edad. Esos fueron añadidos por él a posteriori y él no duda en decirlo y en argumentar en varias ocasiones y son los que llamamos pasajes autoriales, que él habla en primera persona. Un ejemplo de ello es este del libro 8, que dice: por si alguien se pregunta por qué todos los reyes egipcios, desde Mineo, fundador de Memphis, que fue muchos años anterior a nuestro antepasado Abraham, hasta Salomón, en un lapso de más de 1300 años, se han llamado faraones, creo necesario, para disipar su ignorancia y aclarar el origen del nombre, decir que faraón en egipcio significa rey. Yo creo que al nacer recibían otros nombres, pero cuando los hacían reyes obtenían el título que en su idioma señalaba su autoridad. Y como vemos en el texto griego, los verbos que usa obviamente son en primera persona. O sea, tenemos ahí ya información del propio Josefo, de sus ideas y de lo que él pensaba en aquel momento. Otro ejemplo de ello es este del libro 8, que dice: después de haber expresado con sus palabras los sentimientos que le había inspirado el rey, los confirmó con sus presentes. Aquí vemos ahora cómo añade información sobre su época. Le dio 20 talentos de oro, una enorme cantidad de perfumes y piedras preciosas. Se dice también que la raíz del bálsamo que nuestra tierra sigue produciendo todavía ahora procede de un obsequio de esa mujer. Es decir, el etinim que utiliza Josefo se refiere a esa época que es la que está viviendo Josefo. Pues bien, una vez que hemos visto que existe contradicción en el propio Josefo, para ver si tradujo o reescribió la Biblia, es necesario saber un poco cómo era la traducción en la antigüedad. Es decir, es una traducción como la concebimos hoy en día, que nos limitamos a traducir literalmente, o es más bien otra cosa. Ellos pensaban que la traducción era otra cosa. Se hace muchas veces el verbo que se utiliza para la traducción era el verbo metemeneuo, que como ya os he dicho pues significa traducir. Es el verbo que también aparece en varias ocasiones en las antigüedades judías para hablar Josefo de que va a traducir la Biblia. ¿Qué pasa? El término hermeneus, que es el empleado para el traductor, encuentra su equivalente latino en la palabra interpres. Ya íbamos cambiando y pasamos de traducir a literalmente en latín interpretar. Ya no es lo mismo, pues no concebimos en la actualidad quizás que es lo mismo interpretar que traducir. Como sabéis, pues existen diversos tipos de traducciones y en función del gusto del consumidor y al gusto del autor van haciendo una traducción pues más fidedigna al texto o se van apartando un poco más. ¿Quién era este intérprete, este Hermeneus? Pues era un autor que adaptaba un texto de una lengua a otra. Es decir, lo adaptaba. No quiere decir que se acogiera plenamente al texto base. La traducción escrita
floreció en el siglo III a.C., es decir, que cuando estamos en época de Flavio Josefo, pues ya estaba bastante en auge y ya era una práctica que se había llevado a cabo un tiempo antes. Y ya centrándonos más en lo que nos concierne, encontramos que existía una actitud variable en función del texto, es decir, se tenía mucho más cuidado si el texto a adaptar o a interpretar contenía aspectos religiosos. Esto era para que no se interpretara en mala parte, para que en función del público que se tuviera delante pudiera interpretar el texto de una manera u otra. Sobre este último punto es necesario pues, saber un poco cómo era la traducción de lo sagrado. En ocasiones pues, se ejercía un control político de la traducción. Existían gobernadores y jefes que no querían que se transmitiera un contenido, sino que se adaptara un poco a las condiciones de esa época. Si no se tenía cuidado en esa adaptación, podía existir una distorsión textual que puede llevar a doctrinas basadas en malas traducciones. Un ejemplo de ello que me pareció muy curioso fue la Septuaginta, aparece en Isaías. Hay un pasaje en el que aparece la palabra hebrea alma, que significa mujer joven, y al convertirla en la Septuaginta encontramos que el término es parcenos. Y sabemos que parcenos en griego pues tiene una connotación de mujer, pero virgen. Ya ahí adquiere el término de virginidad, de virginal, y en teoría la palabra alma no tenía esa connotación de virginal. También existían problemas de traducción de una cultura a otra, y esto es bastante relevante para lo que nuestro autor se refiere, porque Josefo usó diversos modelos para la elaboración de las antigüedades judías. Sabemos que empleó un texto hebreo, obviamente, porque era su cultura, y él mismo dice en multitud de ocasiones que trata las Sagradas Escrituras. Sabemos también que probablemente usó un modelo griego. También aparecen pasajes en lo que él menciona que el emperador Tito en un momento le da como obsequio un rollo de las Sagradas Escrituras. Él lo podía manejar. Tenemos que decir que el griego era la lengua vehicular de la cultura de la época, y muy probable que la usara. Y también podemos decir que probablemente usó un Targum arameo, es decir, una traducción aramea de las escrituras, porque al acudir en muchas ocasiones a la sinagoga, en las sinagogas pues existían traducciones en arameo y las manejaban. Para no aburrir ya mucho al público, ¿qué podemos concluir? Pues podemos decir que, viendo cómo era la traducción en la antigüedad, parece ser que Josefo se ajusta al término de Remeneus como intérprete de la Biblia. Es decir, intérprete, él adaptó esos modelos que él estaba empleando para crear una obra lo más completa posible, así él lo dice también en el último libro de las antigüedades judías, que él pues, espera haber dado todos los detalles de la manera más detallada posible para su lector, pero claro, entra también en discordancia con lo que él ha estado diciendo de que no se va no va a modificar esas sagradas escrituras, pero sabemos que sí, que añadió información. Pero sí, se ajusta al término de traductor como era en la antigüedad.
Sin embargo, pues no es completamente válida su afirmación de que escribe su obra tal y como aparece en las escrituras hebreas, pues porque son muchos los pasajes en los que él añade información, la omite, habla de autores contemporáneos o que él conoce, de datos, modifica personajes bíblicos y los adapta un poco al canon de la época. Esto nos lleva también a que contribuya a la idea de la interpretación de la Biblia, y no paráfrasis, la helenización que establece del contenido original. Él es consciente, y él así lo dice, aunque sabemos que, bueno, que en realidad el público no era uno en concreto, sino que él escribió su obra para todo el mundo, tanto para los judíos, porque eran el principal objeto de estudio de la antigüedad de los judíos, pues obviamente dedicó su obra también a que los judíos vieran por escrito sus antigüedades. A un público griego, él mismo así lo dice en el prólogo de las antigüedades judías, que cree que va a ser muy interesante esta obra, porque al público griego, que es muy culto, seguro que les interesa y que seguro que les va a encantar esa obra. Y a un público romano, pues obviamente porque era lo que tenía y era su casa, y él vivía al amparo de una élite imperial, y es impensable que ese público romano no viera nunca esa obra. Una helenización que vemos en la adaptación de nombres hebreos al griego, como es el caso de Moisés, del hebreo Moshe. Este es un ejemplo, hay muchos más, y otro más es la inclusión del canon de cualidades de los héroes griegos a los héroes bíblicos. Este canon de cualidades lo comparte la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. Héroes griegos de la tragedia y demás los convierte, por así decirlo, a los héroes bíblicos los convierte en héroes trágicos. Un ejemplo ya para terminar es este, que sobre Moisés en el libro 4 dice: fue superior a todos los hombres en inteligencia e hizo el mejor uso de lo que esa inteligencia le indicaba. Tenía una manera muy grata de hablar y dirigirse a la multitud, y en cuanto a sus otras cualidades sabía dominar ampliamente su pasión. Muchas gracias por la atención.